A José Luis Higuera en la línea telefónica. José Luis, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. José Luis, ¿ya me escuchas? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. ¿Cómo están todos? Bien, José Luis, todo bien. Pues aquí con este tipo de pistas que van poniendo ustedes, que no le entendimos nada ayer en la noche lo que publicó Chivas. ¿Nos puedes adelantar algo más? Pues, Perdón, ¿qué publicó? Ya no entendí, no te alcancé a escuchar eso. ¿Qué publicamos? ¿Chivas? ¿Qué sí, publicó? es que publicaron ustedes ayer por la noche un Twitter que decía algo está por llegar con una. Pues es que no sé si es un burrito. Es una chiva. O una chiva. O algo así como el estilo Arlequín. Está en su cuenta de Twitter así algo muy, pues muy llamativo, pero que no entendemos nada. Dice, esto es la primera pista de Chivas. Mira, no lo he visto, sinceramente, nuestra área de marketing o algo está trabajando fuertemente y bueno, no tengo conocimiento de nada de eso. Ojalá sea algo muy bueno para todos. Ah, Y bueno, yo también me enteraré cuando lo abra, ¿no? También va a ser no te preocupes. va a ser sorpresa para ti, José Luis. Pues ya está planificado todo para el torneo. Parece que se van dando las cosas, dos refuerzos, uno de mucho renombre, el otro juvenil, y parece que hay uno más que dicen las malas lenguas que lo van a soltar a plena final para pues traer la atención a Chivas y dejar un poco de lado la final. ¿Es verdad todo esto, José Luis? No, la verdad es que es un morbo del urbano. No es cierto. Pues estábamos apuntando un tercer refuerzo en la parte delantera, no se pudo y lo veo más que imposible y bueno, siempre te queda un porcentaje mínimo que puede realizarse, pero te diría que no, ni lo estamos guardando para la final, ni para distraer nada, no es cierto. Y si se da, lo comunicaremos el día que lo tengamos que comunicar, pero realmente es muy difícil. José Luis, buenas tardes, te saluda Luis Castillo. Es decir, entonces, de acuerdo a lo proyectado, este tercer refuerzo del que tanto se ha hablado va a quedar para mejor ocasión. ¿Tú ves ya muy difícil que se pueda incorporar a alguien más? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Sí, mira, hicimos un intento por traer un delantero y no se pudo. Y te diría que en el término de un refuerzo puntual con nombre y apellido no se logró. Y ahora, como he comentado, bueno, pues estamos presentando a Jaime Ordiales la semana que entra. Y ya él en el draft, junto con Mariano Varela, pues como estrategia, te diría, de los transferibles que están, pueden salir refuerzos ya, digamos, de una forma estratégica por posiciones en el campo que se estén rebotando con Matías en ese entonces y por la disponibilidad que pueda hacerse por una negociación, pero ya no por una petición puntual. No sé si te estoy respondiendo a lo que me estás preguntando. Claro, ya buscarán en el mercado, es decir, aquello que se habló tal vez de Pulido en su momento, se llegó a rumorar de Eduardo Herrera de Pumas, es decir, van a buscar un delantero, pero no precisamente el nombre que les dio Matías. Sí, y Eduardo Herrera nunca fue un objetivo nuestro, ¿eh? O sea, Herrera no, pero Alan Pulido sí. Sí, lo declaré y sí era. Fue una idea que yo le planteé a Jorge desde el draft pasado y tuve un buen logro con el ingeniero Alejandro de tener una buena negociación del draft pasado que se mantuvo con algunos detalles para mejora de ambos clubes para esta parte invernal y bueno, no se logró. Entonces, pues esa se cae y bueno, como tú dices, ahora ya veremos en el draft si se encuentra como monedas de cambio entre los transferibles algún delantero que ya no sea puntualmente Alan, que pudiera sumar o algún lateral por derecha, no sé, ya será las oportunidades que te encuentras por una necesidad de cambio o de intercambio de jugadores, ¿no? Pero ya no por una postura nuestra de contratar a alguien. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zúñiga. José Luis, ¿por qué contrataron a Orbelín Pineda? ¿No te da la impresión de que Chivas pareciera que está comprando a futuro o es una apuesta muy buena por parte del entrenador, de ustedes, con jugador que tiene gran potencial pero que todavía es muy joven? ¿No había en la cantera un futbolista de las condiciones de Orbelín Pineda como para no gastar tanto dinero en este futbolista? ¿Qué tal, Juan Carlos? Mira, el gasto siempre lo ves a posterior y más en el fútbol. Obviamente hay que amortizar la compra, el salario y al final en cuanto si es que lo vendes, bla. Yo creo que Orbelín es tan buen jugador como muchos que tengamos en la cantera, pero tiene
una diferencia. No hay un jugador de esas características en la cantera, ya hablando de la parte fina, que en un jugador ese 10 o 20% de diferencia te puede dar el 100% de desempeño en el campo, a pesar que pudiera ser la misma posición. En las posiciones donde llegó Orbelín, que fue una petición muy, muy clara de Matías, y ustedes saben, por una situación que ya se tenía con el Querétaro, de una relación y de varias situaciones, Orbelín viene a dar una profundidad y un dinamismo y muy puntualmente unos requerimientos de Matías en un medio campo, con unas posiciones donde realmente no hay tanta juventud como tú lo mencionas. Y no hay hoy un jugador que tal vez esté tan adelantado, o aunque digan que es joven y varias situaciones, pues Orbelín ya estuvo en selección, ya ha tenido cierto proceso. En la temporada prácticamente pasada fue titular, metió goles, ya tuvo un proceso, es joven, pero sí tiene un proceso que otros tal vez no tuvieran en nuestra cantera, Pues con sí. esas características. Entonces, sí es una compra futuro, por supuesto, cuando compras un jugador joven siempre es compra futuro, pero no es porque tapemos a alguien en la cantera. Realmente pudieras decirme que el único jugador que pudiera hacer algo parecido por la posición es el Chofis, pero cuando me explica Matías, porque yo no soy experto, para las funciones y para lo que él busca sí son diametralmente opuestos en las necesidades. Todo lo que te digo, ese 10 o 20% de característica de un jugador te puede dar un 100% de diferencia de desempeño en el campo. Y ustedes que son expertos creo que lo entenderán mucho mejor de lo que un aficionado más como yo lo entiende, ¿no? José Luis, en el caso de Alan Pulido, ¿tuvo algo que ver el pacto de caballeros? Yo creo que tu pregunta está de más. Por supuesto que es todo lo que tiene que ver. Pues sí. Y eso lo sabemos todos. No puede venir él a jugar acá si Tigres no da su anuencia y punto. Sí, que es un problema eso, ¿no? Que la libertad es... No comparto que sea un problema. Es una situación que tenemos como clubes en México y que creo que se le da una óptica muy equivocada en los medios. Ujú. Pero ahí está la prueba, se robaron un jugador. Pero entonces sí existe el pacto de caballeros. No, son dos cosas diferentes. Una cosa es que se roben un jugador, y yo no estoy diciendo que no existe el pacto de caballeros o no, tú lo podrás tomar como tú creas. Ujú. El tema es que entre clubes nos tenemos que proteger de situaciones o de clubes poco profesionales, y que no nada más nos pasa a nosotros, pasa en Sudamérica, en donde clubes como Turquía o clubes como Grecia utilizan situaciones de engaño con representantes que engañan a los jugadores jóvenes con una preparación corta para robárselos. Entonces me parece, en ese punto el pacto de caballeros es una parte que nosotros nos protegemos, sino ¿quién va a proteger a Tigres? ¿Quién protege a Tigres de que le roben un jugador que tenía contrato? Tú explícamelo. Ujú, ujú. Si tú fueras el director de Tigres, ¿no estarías molesto en tener un contrato con un jugador y te lo roben? Y te Sí, lo no, contraten claro. y le apuesten a una... Pero permíteme, te voy a hacer la pregunta para que tú me contestes. Y que sea una apuesta en donde le apuestan al TAS, en donde con ciertas reglas va a salir una indemnización, en donde tú corriste todo el riesgo, tienes firmado un contrato y te lo roban. Pero si el jugador se hubiera lastimado, ¿ahí qué? ¿Quién se lo va a llevar? No, de acuerdo, de No acuerdo. es correcto, tu planteamiento no es correcto. Como tal, el pacto de caballeros o como lo quieran llamar, me parece totalmente correcto para un club mexicano. No, yo nada más Bajo preguntaba, estas José Luis, o circunstancias. sea, yo nada más preguntaba si es correcto o incorrecto, bueno, eso ya son apreciaciones. La situación el que si un club se roba a un futbolista sin un contrato de por medio, etcétera, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso, es más, me Pues parece le correcto. dio la ¿no? razón el TAS a Tigres. Sí, Entonces, ¿cómo vamos a estar ahora diciendo que es un pacto de caballeros? ¿Está mal? Por supuesto que está bien, aunque no lo hubiera. no, yo no dije que aceptaría estaba bien o traer un estaba mal, yo jugador. nada más preguntaba que si era parte del pacto de caballeros. No es que sea parte, es una regla que está escrita, no es que sea un pacto, es una regla que tenemos muy establecida en el fútbol mexicano y que nos conviene a los clubes tener para que no nos roben a los jugadores. ¿Habrá ópticas negativas? Seguro sí deberá de tener cosas negativas, que no soy el más indicado porque no soy el que conoce a fondo muchas cosas de fútbol. Seguro debe tener muchas. Hablando en en particular, Ujú. de Tigres, en donde le dieron el TAS, la razón y donde era un contrato que sí tenía Alan y se lo llevaron con engaños, porque tampoco Alan tiene la culpa. Se lo llevaron con engaños, gente que hoy ya ni siquiera lo representa, lo utilizó y lo abandonó. Ahí es donde nadie ve esa consecuencia y nadie señala al representante que se llevó al jugador con engaños y que le apostaron que el jugador saliera o costara
en una indemnización infinitamente menor por el 10 o el 15% de lo que el jugador vale. A eso es a lo que me refiero, que no estoy de acuerdo. Sí, Nada no, más. y está bien, y creo que aquí se señaló, José Luis, se dijo, Luis, incluso el nombre del representante, incluso se dijo lo que estaba viviéndose con el hermano y todo lo que sucedía en aquel entonces. Pero bueno, pues ahí está, no se va a consolidar esa contratación, desgraciadamente. No, claro que no. O sea, Y estoy de acuerdo con Tigres. Si llegamos a un acuerdo que es el menos del 1% de probabilidad, será porque Tigres está de acuerdo. Y por eso ha sido tan largo mi proceder, porque primero tuve que hablar con Alan, desde junio, personalmente. ¿Y sabes qué es lo más lastimoso? Que un chavo con muchas cualidades, de 24 años, la gente que le prometió lo tiene en la banca y no lo alinea, porque sus intereses pueden ser muy dañados si lo alinea. Y porque ya que perdió en el tema del TAS, él lo único que ve esos son sus intereses. Y si lo alinea, sabe que la indemnización es mucho mayor. Y si el TAS se tarda 3 años, al club le vale un pepino y no lo alinea. Y se acaba la carrera de un jugador por un interés mezquino de un representante y un club que se lleva a un jugador con un contrato firmado de otro club. Eso es inadmisible. Y el último perjudicado es un chavo de 24 años que lo que quiere es jugar, está en su plenitud, está frustrado y no lo escucha el club, que le dijo que valía millones de dólares, que lo iba a invertir él, que él sí iba a dar la cara por él y no Tigres, y hoy lo tiene en la banca, le pagará un salario bastante decente, pero no le importa lo que el jugador sienta, y no le importa si el jugador juega, y no le importa que se acabe su carrera. Él está en la banca y no lo llevan. ¿Por qué? Porque si lo hacen, saben que la indemnización es mucho mayor que si no lo hacen. Eso es lo que a mí me frustra, ver que un jugador mexicano no puede jugar en ningún lado porque un club griego tramposo ahora no tiene ni siquiera escrúpulos para ofrecerle al jugador una disculpa y dejarlo salir. Eso es lo que me molesta. ¿Qué tema? Y ahí ¿Qué no tiene tema? nada que ver el Pacto Caballeros. Sí, y creo que sí es un tema para ampliarlo y yo creo que también para denunciarlo. Ustedes tienen razón, me parece, José Luis, que lo que estás diciendo frontalmente es muy correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. En fin, el caso... Pero ahí es donde no me gusta que se mencione el tema de Caballeros como si los clubes tuviéramos la culpa. No es que... tenemos la mínima culpa. La culpa la tiene el maldito representante que se llevó un niño de 21 años con engaños y un club griego que se aprovechó de eso y hoy no le importa nada la carrera ni lo que siente un jugador. Que lo que él quiere es jugar y que engañaron con él y se lo llevaron por ciertos euros que no son menospreciados, pero no se vale que la posición es, no me importa que el jugador no juegue. Esa es la respuesta del club que hoy le prometió a Alan muchas cosas, por atrás. A mí no me importa que el jugador no juegue, a mí no me importa que se le acabe la carrera, a mí me dan tanto dinero. Ah, caray. Sí. Es lo que se debe de hablar y no del Pacto de Caballeros. ¿No es un poco también lo que sucede en términos de una realidad, José Luis, que pues el fútbol está totalmente aislado de los tribunales ordinarios y que cuando vienen este tipo de conflictos tendrían que ir a lo mejor a un tribunal ordinario en lugar de estar esperando a un tribunal internacional, a un árbitro, etcétera? Por la cuestión de la famosa desafiliación, ¿no? O sea, porque si esto lo hubieran arreglado con un tribunal común y corriente, hubiera sido de inmediato la razón para Tigres, ¿no? Pero mira, eso es más complicado, ahí es FIFA, es fútbol, y yo te diría que eso es más profundo. Lo que yo creo que debe de ser es que los representantes y los jugadores deben de pensar muy bien antes de firmarle y entregarle su carrera a representantes poco serios. Creo que el jugador debe de aprender y no culpar el Pacto de Caballeros y vernos a los clubes como unos enemigos. Al contrario, lo que yo estoy diciendo con mis jugadores es que el jugador que quiera salir, mejor que me avise. Y yo lo llevo a Europa como club, que no se lo lleve un representante que no le importa. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque al final son personas, pero más allá son mis activos. Y en Chivas lo han hecho toda la vida, eso, ¿no? Con Salcido. ¿Quieres llevar a Europa? Yo te llevo. Ya no quieres jugar en este club porque tu sueño es en Europa. Es entendible. Es entendible que tú no quieras jugar en Chivas y quieras jugar en el Real Madrid. Pero entonces, defínete, pídemelo y te negocio. Pero eso implica que en esa negociación, en el club ya no vas a ser importante y voy a traer refuerzos para esa posición. Y si no te logro colocar, no te vayas a quejar. Ese es el problema que existe al final, es no quiero perder titularidad, llévenme. Sí, pero ¿y si no se puede? Si no te compran al final, si no te ofrecen lo que tú quieres, te tienes que proteger. Esperando, ¿no? Sí, claro, te tienes que proteger como club, es lógico. Pues por supuesto. Entonces, ahí es donde entra la duda del jugador.
porque no quiere arriesgar, y lo entiendo, es natural y es humano, yo no estoy criticando posiciones, pero ahí se vuelve complicado. Si somos un poco más valientes y quieres salir, lo dices, lo buscas y asumes unos ciertos riesgos. Como club los asumimos y sabremos si contratamos de cantera, a alguien de fuera, de cantera, pero tú ya sabes que hay un jugador que tiene la cabeza en otro lado. Y para eso va a jugar y va a matarse y va a dar su mejor temporada, para poder lo escojan. Escogen a los buenos, no escogen a los malos. Es verdad. Entonces, como bueno, puedes decir, me quiero ir, se negocia. Nada más que implica un cierto riesgo. En mi planeación, como en cualquier empresa, voy a tener que sustituir un activo. Bueno, pues a lo mejor llega esa sustitución y ya no es tan sencillo, no sé, pues ya no saliste, pues es todo un tema. Yo creo que ahí debemos creo que hay muchos clubes que la están haciendo muy bien, tener una relación muy cercana con nuestros jugadores y realmente ser un vínculo laboral muy importante, en donde lo que sí no vean a los clubes como los enemigos de los jugadores. Y es lo que yo estoy tratando de hacer. Por eso tuve una charla muy larga con Alan desde junio. Y la charla que tuve en Grecia con Alan fueron más de 4 horas. Y es donde ves la frustración y donde ya no puedes hacer nada. Claro. Pues José Luis, muchas gracias y gracias por esa apertura y por esas actitudes frontales que tanto le gusta al aficionado escuchar, ¿eh? No, pues gracias a ustedes, ¿no? A veces sé que mi pasión me lleva a que sean muy cuestionadas muchas cosas que digo. Es pasión por el deber hacer y no tanto por el fútbol, porque no soy tan apasionado del fútbol, pero bueno, agradecerles la mesa y les mando un saludo a todos. Un abrazo, José Luis Higuera. Saludos.